Buen día. Nos encontramos aquí para hacer juntos una lección divina sobre el Viernes Santo, el Viernes de la Pasión del Señor. Les invito a que hagamos juntos la lección divina del Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 1 al capítulo 19, versículo 42. Esta lección divina está centrada en el tema de la victoria de la cruz, este insondable misterio de amor y de dolor, en el que Jesús proclama fuerte y firmemente desde la cruz: todo está cumplido. Contemplamos pues hoy la cruz de Jesús, con silencio emocionado y reverente, tratando de captar el insondable misterio de amor y de dolor que se manifiesta en ella. A través del terrible sufrimiento y la muerte del inocente Jesús, vislumbramos y acogemos agradecidos un don inmerecido: la liberación del mal, el perdón de nuestros pecados. Hoy tomamos conciencia de que si bien sobre la cruz permanecen los signos de la maldad humana, una maldad que se sigue desencadenando en un mundo donde sigue habiendo nuevos crucificados, víctimas del egoísmo, la miseria, el terrorismo, lo que brilla con mayor esplendor en ella no es el pecado del hombre, ni la cólera de Dios, sino el amor de Dios que no conoce medida. Para ayudarnos a comprender esto, el evangelista San Juan nos acompaña en este gran Viernes Santo con el inmenso relato de la pasión que leemos en los capítulos 18 y 19 de su Evangelio. Vemos cómo el relato de la pasión según San Juan nos ofrece algunos puntos de vista particulares del misterio. El primero de ellos, la pasión y la muerte de Jesús, es un don de amor que salva. Según San Juan, la cruz es revelación del amor de Dios en el mundo. Así lo dice cuando se expresa de esta manera: tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Solo Jesús puede llevar esta cruz, pero su victoria que salva al mundo, se manifestará en increíbles expresiones de amor que iluminan la oscuridad de los corazones, rescatan de las esclavitudes internas y llevan al creyente a obrar según la fuerza de este mismo amor. La dinámica del relato muestra en todos sus detalles cómo la pasión de Jesús es un don de amor y no la consecuencia de su debilidad. Es la muerte del buen pastor que da su vida por sus ovejas, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús ya lo había anunciado. Ahora, el segundo elemento, la pasión y muerte de Jesús, es entrega voluntaria de la vida y no simple debilidad. Sin esconder el aspecto doloroso, para San Juan el gran valor de la pasión de Jesús reside en el hecho de que es fruto de un don, de una libertad total, del haberlo vivido con plena conciencia y conocimiento. Así lo dice Jesús: doy mi vida para recobrarla de nuevo. Yo la doy voluntariamente. Así, el Jesús que San Juan nos presenta va camino a la muerte y le da a esta muerte una dignidad sin igual. Notémoslo particularmente en el relato del arresto de Jesús, ante la majestad de Jesús que Él manifiesta en sus gestos y en aquel soberano yo soy. Los que vienen a capturarlo retroceden y caen por tierra. Ellos no podían arrestar a Jesús si Él mismo no se entregara libremente. Esta libertad aparece en el orden que Jesús le da a los que vienen a capturarlo, para que no le hagan daño a sus discípulos. Una vez más, Jesús aparece como el pastor de las ovejas que da su vida por su rebaño. Veamos la misma libertad de Jesús frente al Sanedrín reunido en la casa de Anás y delante del representante del más formidable poder humano de la época, el Imperio de Roma. El tercer elemento es la pasión y la muerte de Jesús, es la proclamación de su realeza. El relato de la pasión está estructurado de tal manera que podemos percibir las etapas de una progresiva entronización en el trono. Se comienza con el reconocimiento del título a propósito de la pregunta de Pilato. Si, como dices, eres rey, Jesús luego irónicamente es coronado con espinas. Enseguida Pilato lo presenta al pueblo revestido con los arreos reales y les dice: aquí tenéis al hombre. También de manera irónica el evangelista narra cómo Pilato le cede el trono, mandó que sacaran fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal.
Entonces se anuncia su constitución como rey de todas las naciones. La inscripción colocada sobre la cruz aparece en las 3 lenguas más importantes del momento: el latín, la lengua de la política; el griego, la lengua de la cultura; y el hebreo, la lengua de la religión judía. Ante las protestas de sus adversarios, y sin embargo Pilato declara: lo escrito, escrito está. Finalmente Jesús es entronizado en la cruz y es admirado en su realeza, la contemplación de su costado atravesado por la lanza. Como epílogo, el rey es colocado en su tálamo real con una unción que está a la par de su inmensa dignidad. La categoría de la realeza expresa siempre bien la idea de una mediación universal, asumiendo lo humano hasta sus extremas consecuencias. En la muerte y la sepultura, Jesús puede ser el mediador de todos los hombres y ejercer el señorío de Dios sobre el mundo. La pasión y la muerte de Jesús es, pues, una gran revelación. La muerte de Jesús es la hora de la gloria, en la cual Dios se manifiesta completamente al mundo. Todo el camino histórico de la revelación llega a su cumplimiento, con las palabras que Jesús dice al final: todo está cumplido. El camino iniciado en la encarnación y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, logra su plenitud cuando en la cruz se manifiesta que no solamente Dios está entre nosotros, sino también que Dios da su vida por nosotros. Entonces es la realización de la razón de ser de la encarnación. Se ha completado todo. Jesús ha llevado a plenitud su obra. Entre otras cosas, el plantar la tienda alude a una condición pasajera de peregrinación, a un tener que partir de nuevo. De esta manera, en Jesús crucificado, se revela el rostro de Dios y el rostro del hombre, al tiempo que recibimos todo lo que necesitamos para vivir en plenitud, accediendo a la vida eterna que es propia de Dios. Al servicio de esta comprensión aparecen algunos detalles propios de este Evangelio que vale la pena observar. No aparecen las tinieblas que tan dramáticamente describen los otros evangelistas. Más bien sucede al contrario. La última hora mencionada en este relato es precisamente la de la mayor irradiación de luz, al mediodía. El relato comienza en un huerto, lugar donde Jesús formaba a sus discípulos cuando estaba en Jerusalén, y termina en un jardín donde salen a la luz los discípulos ocultos. El tema de la vida, con conexión con el amor, está acentuado. Entre la muerte y la sepultura de Jesús se abre una nueva escena que da espacio a la contemplación, y por parte del discípulo amado, de los 3 signos reveladores del sentido de la muerte de Jesús. Además, la cadena de citas bíblicas finales nos envía en esta dirección. La última, por ejemplo, al misterioso pasaje de Zacarías: mirarán al que traspasaron. Es clave para comprender el significado último de la pasión. Zacarías habla proféticamente de un misterioso dolor de Dios, quien se sentía herido por la muerte de un rey pastor. Esta muerte es como un desgarramiento en el corazón de Dios, y de este desgarramiento brota la posibilidad de una reconciliación entre Dios y su pueblo. De esta forma concreta, Juan quiere decirnos que la muerte de Cristo es revelación del amor de Dios en el mundo. Así debemos comprender la muerte de Jesús. La muerte de Jesús debemos leerla como una manifestación sublime, la más sublime del amor de Dios por el mundo. Y esta muerte fundamenta la posibilidad de una vida nueva. Otro rasgo que debemos subrayar de este pasaje es que la pasión y la muerte de Jesús es exaltación. La cruz se convierte en gloria. Con su habitual compenetración de planos, San Juan sabe ver contemplativamente la unidad del misterio. El Jesús terreno es al mismo tiempo el Cristo glorioso. El crucificado, traspasado por la lanza, es al mismo tiempo el Cristo exaltado y glorioso. Jesús no muere entre lamentos, sino con un grito triunfal: todo está cumplido. El evangelista presenta la muerte de Jesús a la luz de la resurrección, y así el día de la muerte, que no pierde el rigor de su luto, se vuelve luminoso, porque sobre la cruz se proyecta la gloria de la Pascua. Por eso nosotros no celebramos el Viernes Santo con la tristeza y la desolación de los que no tienen esperanza. Sí, celebramos el Viernes Santo con el luto riguroso
de la muerte del Salvador, pero sabiendo que sobre la cruz está también la luz que proyecta la gloria de la Pascua. Esto hay que observarlo de manera particular en el último instante de la pasión. El evangelista presenta el último suspiro de Jesús como una donación del Espíritu que invade el mundo. De hecho, según el texto griego, más que un expirar de Jesús, se habla de una entrega del Espíritu. Y expirando, entregó el Espíritu. Y con esto el evangelista nos está diciendo mucho. Nos está diciendo que Jesús ha expirado para dar vida, o sea, para transmitirnos al Espíritu que es Señor y dador de vida. Enseguida el cuerpo herido de Jesús muerto y resucitado se convierte en templo de la nueva alianza. De él brota el río de la vida, que es el Espíritu Santo. Así lo anunció el mismo Jesús cuando dice: de su seno correrán ríos de agua viva. Jesús da su propia vida para que vivamos de ella. La pasión, según San Juan, nos enseña entonces que si la muerte de Jesús no es solo el morir de un hombre, sino la revelación del amor de Dios en el mundo, esta es ofrenda de vida para el hombre, es un soplo del Espíritu. Lo que Jesús hará en la noche del domingo de Pascua, en el encuentro con los discípulos cuando reencienda en ellos la alegría comunicándoles el Espíritu, no será otra cosa que el fruto de esa muerte. Bajo el soplo de este Espíritu, la victoria de la pasión se inserta en nosotros. Bien decía Henry Newman: velar con el crucificado es hacer memoria, con ternura y lágrimas, de su sufrimiento por nosotros. Es perderse en contemplación, atraídos por la grandeza del acontecimiento. Es renovar en nosotros la pasión y la agonía de Jesús. Comencemos, pues, ahora nuestra propia lectura orante de este grandioso relato. Les invito a que nos hagamos estas preguntas. Ante el crucificado emergen la conciencia de la gravedad de nuestros pecados y la grandeza del amor de Dios. La escucha de la palabra, lo que nos permite entrar de manera más profunda en este misterio. Que el Espíritu de Dios ilumine nuestra mente y abra nuestro corazón de manera que brote fuerte la voz de nuestra gratitud con Dios, unida al deseo de una profunda conversión. Yo les invito a que nos hagamos estas 3 preguntas. Hoy nuestra oración se hace universal para confirmar nuestra confianza en el reino que viene y para participar en los sufrimientos de todos los que hoy en el mundo continúan en sí mismos la pasión de Cristo. ¿Qué personas o qué realidades concretas voy a colocar hoy a los pies de la cruz de Jesús? Segundo, la adoración de la Santa Cruz es una declaración de la aceptación del señorío de Dios sobre mi vida. Señorío que somete el pecado y todo mal. ¿Qué pecados míos quedan crucificados en la cruz de Cristo? Tercero, la comunión eucarística es comunión con la cruz de Jesús, para que, identificado con el amor del crucificado, brote de mí el amor, el perdón y el servicio que impregna de una inmensa calidad todas mis relaciones y le da sentido a mi vivir. ¿Qué impulsos de amor, de perdón y de servicios hacia personas concretas que, en mi opinión, no se lo merecen, siento hoy en comunión con el crucificado? Les invito a que terminemos, pues, este momento de meditación con esta oración del Cardenal Martini. Señor, que tu cruz permanezca como signo del Padre que acoge, como signo de la vida nueva y definitiva que has sellado con tu sangre, como signo permanente del amor que todo lo trasciende, el amor de Dios por los hombres y nuestro amor por los hermanos hasta el perdón. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, continuaremos estas reflexiones el día de mañana. Hasta la próxima.